Soy Ramón María del Valle Inclán. Nací el 28 de octubre de 1866 en Villanueva de Arosa, Pontevedra, en el seno de una familia de raíces hidalgas, tanto por parte paterna como materna, poseedora de pazos y casonas en ambas márgenes de la ría de Arosa. Sin embargo, la familia fue decayendo, y mi padre, Ramón del Valle Bermúdez, tuvo que desempeñar diversos empleos, aunque se dedicó también al periodismo, a la literatura y a la historia, llegando a ser académico correspondiente de la Real Academia de la Historia en 1885. De su segundo matrimonio con Dolores Peña Montenegro nací yo, Ramón José Simón del Valle y Peña. Pasé mi infancia en Villanueva, donde recibí mis primeras letras de preceptores locales, hasta que aprobé el examen de primera enseñanza en 1877, año en el que inicié el bachillerato como alumno libre en el Instituto de Santiago de Compostela. En 1885 concluí los estudios en el Instituto de Pontevedra e inicié la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago con mi hermano Carlos. Durante los varios años que pasé en Compostela, nunca mostré interés por los estudios universitarios y apenas me examiné de algunas asignaturas, dedicándome a la vida de tertulias, juegos, casino y a cultivar las amistades, pues en esos años entablé relaciones con Vázquez de Mella, González Besada, Camilo Bargiela o Enrique Labarta. En 1887 fui declarado exento del servicio militar. En 1888 publiqué mis primeros escritos conocidos en la revista compostelana Café con Gotas, que firmaba entonces como Ramón del Valle o Ramón del Valle y de la Peña. Participé también en actividades regionalistas de signo conservador con el Grupo de Brañas. A principios de 1890 falleció mi padre, lo cual me permitió abandonar la universidad y me trasladé a Pontevedra. En 1891 viajé a Madrid, donde pasé unos meses procurando introducirme en el mundo de la prensa, y allí utilicé por vez primera la firma con mi nombre literario Ramón del Valle Inclán. En 1892 partí hacia México, donde desembarqué el 8 de abril en el puerto de Veracruz. Mi estancia en el país americano duró varios meses, pero se desconocen casi todas mis actividades, salvo que colaboré frecuentemente en la prensa mexicana, como el Correo Español o el Universal, hasta llegar a ser subdirector del diario veracruzano La Crónica Mercantil. Regresé a España en 1893. Instalado en Pontevedra, frecuentaba la casa y tertulia de Jesús Muruais. Fue allí donde conocí la literatura simbolista y decadentista francesa del momento y adopté una imagen bohemia que sorprendió a la sociedad pontevedresa. En 1895 se editó en Pontevedra mi primer libro, Femeninas, con prólogo de Manuel Murguía. Nada más salir de las prensas, marché a Madrid, a donde llegué en abril con el fin de hacerme un nombre literario. Aunque tuve escasa atención crítica, mi actividad se redujo a escribir algún texto para la prensa, a visitar las redacciones de diarios como la de El País y a ser asiduo de las tertulias de café, donde me relacioné con los escritores de mi generación como Azorín o Los Baroja. En 1897 edité mi segundo libro, Epitalamio, el cual fue un fracaso absoluto de crítica y de ventas. Ante la decepción que me produjo el mundo literario, intenté iniciar una nueva carrera en 1898,
la interpretativa, debutando como actor en el estreno de la obra de Jacinto Benavente, La comida de las fieras, donde encarné un papel creado expresamente para mí. En enero de 1899 volví a actuar en el estreno de Los Reyes en el Destierro, en adaptación de Alejandro Sawa. En ninguno de los dos intentos recibí el beneplácito de la crítica, lo cual me desanimó a seguir por este camino. En ese mismo año entablé amistad con Rubén Darío, con el que siempre me unió un mutuo afecto y admiración. En julio se produjo el famoso incidente del Café de la Montaña, en el que, en una discusión con el escritor Manuel Bueno, resulté herido en la cabeza y el brazo, donde me hice una pequeña lesión que no fue atendida. Esta herida devino en gangrena que supuso, finalmente, la amputación del brazo izquierdo. Seguí próximo al teatro y en septiembre colaboré como figurinista en el estreno de La Fierecilla Domada, por el teatro artístico que promocionaba Benavente, compañía que me socorrió con un estreno benéfico, representando mi primera obra dramática, Cenizas, el 12 de diciembre en el Teatro Lara. También se editó la obra, mi tercer libro, con el patrocinio del teatro artístico. Mi situación económica era terrible y apenas lograba subsistir con la ayuda de amigos y familiares. Este estado me forzó a aceptar en 1900 la oferta para adaptar en una novela por entregas el drama de Arniches, La cara de Dios, trabajo por el que no mostré ningún interés. Igualmente me vi en la necesidad de realizar traducciones, trabajo alimenticio, que continué haciendo durante unos años, en especial de obras de Eza de Queiroz y de otros autores menores como Alexis o Matilde Serao. En 1901 realicé un viaje por La Mancha donde, por accidente, me disparé en un pie. En la convalecencia redacté Sonata de Otoño y poco después conocí a José Ortega Munilla, quien me abrió las páginas del suplemento literario más importante de España, Los lunes de El Imparcial. Entre finales del año y principios de 1902 se publicó por entregas Sonata de Otoño, primera parte de las memorias del Marqués de Bradomín. Inicié así una estrategia editorial que mantuve hasta el final de mi vida, que consistía en publicar mis obras en folletines periodísticos previos a su aparición en libro. Poco después se editó en volumen esta obra que me consagró como gran figura de la literatura. Inicié mi más famosa tertulia, la del Nuevo Café de Levante, que presidí durante los años que pervivió. En 1903, en colaboración con Manuel Bueno, comencé una labor de adaptación de textos clásicos y extranjeros para la escena. Fue un año fecundo, pues di a la imprenta 3 libros. La segunda entrega de las novelas de Bradomín, Sonata de Estío, y 2 colecciones de relatos, Corte de amor y una breve colectánea de cuentos titulada Jardín umbrío. En 1904 continué esta actividad con la redacción y publicación de otras 2 novelas. La tercera entrega bradominesca, Sonata de Primavera y Flor de Santidad. En 1905, con la edición de Sonata de Invierno, concluí la serie de las Memorias del Marqués de Bradomín, conjunto que es considerado como cumbre máxima de la prosa modernista. Aún publiqué otro volumen, una ampliación de la colección de cuentos de 1903, que ahora titulé Jardín novelesco, y en ese mismo año de 1905 fui uno de los promotores de la protesta contra la concesión del Premio Nobel y el homenaje nacional consiguiente a José Echegaray. Arrastrado por el éxito de mis sonatas, adapté varios fragmentos de las novelas en una obra dramática que titulé El Marqués de Bradomín,
y que se estrenó en el Teatro de la Princesa en 1906. En enero de 1907 realicé una gira con la compañía de Ricardo Calvo, que en Barcelona estrenó mi primera comedia bárbara, Águila de Blasón, publicada poco después. En agosto contraje matrimonio en Madrid con la actriz Josefina Blanco, y ese mismo año nació mi primera hija, María de la Concepción. Publiqué, además de la comedia bárbara, otros libros, como mi primera obra poética, Aromas de leyenda, y el texto dramático El Marqués de Bradomín. A estas obras hay que añadir la edición por entregas, en el diario El Mundo, de mi segunda comedia bárbara, Romance de Lobos, que apareció en libro al año siguiente. En 1908 decidí refundir mi primera obra teatral, Cenizas, que ahora pasó a titularse El yermo de las almas, y a finales del año se publicó por entregas la primera de las novelas de la serie La Guerra Carlista, Los Cruzados de la Causa, que también apareció en volumen y que se continuó con las entregas entre enero y mayo de 1909 de la segunda novela, El Resplandor de la Hoguera, editada en libro en julio. Concluí mi actividad literaria de 1909 editando en folletín, entre agosto y noviembre, la tercera y última novela de la serie narrativa Gerifaltes de antaño, que de inmediato se presentó en libro. Desde que redacté en 1901 Sonata de Otoño, mi labor creativa fue intensa, con una enorme producción de obras que se cuentan en más de 20 libros en solo 8 años. Esta fiebre continuó en 1910. Tras una amplia labor narrativa, regresé al mundo dramático escribiendo 2 piezas teatrales, La Cabeza del Dragón, que estrenó el Teatro de los Niños, patrocinado por Benavente, y Cuento de Abril, puesta en escena solo 2 semanas después. De las 2 obras, solo Cuento de Abril se editó en 1910. Pocos días después de estos estrenos, partí hacia Argentina con la compañía de García Ortega, donde trabajaba mi mujer. Pero en medio de la gira rompí con la compañía de García Ortega y mi esposa y yo nos unimos a la de Guerrero y Díaz de Mendoza, con la que inicié una importante relación profesional. Con esta compañía desarrollamos una gira mayor de la que teníamos previsto y recorrimos varias ciudades de Argentina, además de visitar Chile, Uruguay y Bolivia, y en solitario Paraguay. Mientras recorría Hispanoamérica, se barajó mi nombre como candidato carlista al Congreso por el distrito de Monforte de Lemos, Lugo, aunque finalmente no me presenté. Por estos años colaboré muy intensamente en las actividades del Partido Tradicionalista, donde me convertí en un símbolo, principalmente por la publicidad que me aportaba mi imagen y mi obra. En este sentido, afronté la creación de un texto de carácter épico carlista que se concretó en una tragedia titulada Voces de Gesta, editada en el verano de 1911. Poco después, la compañía Guerrero Mendoza estrenó en Valencia la obra y la llevó de gira, conmigo entre ellos, por Barcelona y Zaragoza. En el verano inicié la escritura de una nueva obra dramática, La Marquesa Rosalinda, que concluí a principios de 1912 y que presenté en Madrid la compañía de María Guerrero en marzo, estreno al que asistieron los Reyes. Posteriormente, y debido al éxito de esta última obra mía, Guerrero decidió estrenar en Madrid Voces de Gesta. La compañía partió de gira hacia Barcelona, donde representaron La Marquesa Rosalinda, y a continuación hacia Pamplona. Allí se solicitó que se escenificase Voces de Gesta, pero Fernando Díaz de Mendoza se negó a hacerlo. Me implicé y promoví un escándalo que supuso la ruptura definitiva con la primera compañía teatral española, como desagravio a Pamplona por la negativa de Díaz de Mendoza.
Leí la obra en el Teatro Gayarre en julio. El fin de las relaciones de mi mujer y mías con la compañía Guerrero Mendoza provocó importantes problemas económicos al matrimonio, que decidió abandonar Madrid, y a finales de 1912 nos instalamos en Cambados, Pontevedra, donde escribí una nueva obra dramática. El embrujado de inmediato se publicó en folletín y traté de convencer a Pérez Galdós, director del Teatro Español de Madrid, para que admitiera su estreno esa misma temporada. Don Benito, aunque no aceptó abiertamente, anticipó su aprobación. A principios de 1913, insistía Galdós y a los dueños de la Compañía del Español, Matilde Moreno y Francisco Fuentes, para que montasen mi obra, pero la actriz se negó. Me sentí abandonado por Galdós, a quien reclamaba que cumpliera su promesa imponiendo su autoridad, y al no tener la respuesta deseada, arremetí contra el maestro. El escándalo llenó las páginas de los periódicos hasta que decidí desagraviarme leyendo en público El embrujado. Molesto con las amargas experiencias escénicas sufridas en 1912 y 1913, decidí abandonar mi labor dramatúrgica, algo que mantuve hasta 1919. Pero no todos mis asuntos literarios fueron negativos, pues firmé con la editora Perlado, Páez y Compañía un contrato para editar unas obras completas a las que di por nombre Opera Omnia y donde me encargué prácticamente de todos los aspectos, desde el diseño editorial hasta la tipografía y las ilustraciones. Mantuve la colección, aunque la continué en diversas editoriales o a través de autoediciones. En ese primer año aparecieron hasta 8 volúmenes, los que van del 2 al 9, y entre ellos hay 2 ediciones príncipe, las de El embrujado y La marquesa Rosalinda. Pese a haberme instalado en Galicia, pasé buena parte del año en Madrid. En Cambados nació, en 1914, mi segundo hijo, Joaquín María, pero falleció con pocos meses, lo cual provocó una crisis espiritual en mí. En ese año imprimí La cabeza del dragón, escrita y estrenada en 1910. Lejos ya de la escritura teatral, me centré en la redacción de un tratado simbolista y en escribir poesía y cuentos. En enero de 1915 Margarita Xirgu estrenó en el Teatro Principal de Barcelona El yermo de las almas, aunque ni siquiera quise asistir a la representación. En este mismo año firmé un nuevo contrato para continuar la Ópera Omnia, ahora con la Sociedad General Española de Librería, y desde mi retiro gallego intenté rehabilitar en mi persona una serie de títulos nobiliarios como el Marquesado del Valle, el Vizcondado de Viexín y el Señorío del Caramiñal, que me fueron denegados. En enero de 1916 se publicó el libro de Julio Casares Crítica Profana, donde se realizó un demoledor ataque contra mi obra y que provocó una gran polémica en la que, sin embargo, no me impliqué. Poco después falleció mi amigo Rubén Darío y unos días más tarde apareció mi tratado, La lámpara maravillosa. Como era un destacado partidario de los aliados en la Gran Guerra, el 27 de abril partí para Francia con el fin de visitar el frente de guerra invitado por el gobierno francés. Aprovechando el viaje, el Imparcial me comisionó como corresponsal de guerra. La visita al frente de Verdún me permitió cumplir mi compromiso con el Imparcial, para el que escribí una novela que titulé Un día de guerra, y que se editó fragmentada en 2 partes. La medianoche, entre octubre y diciembre, y en la luz del día, entre enero y febrero de 1917. El 18 de julio de 1916
Fui nombrado profesor de Estética de Bellas Artes en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. Se desconoce cuánto tiempo fui profesor, pero al menos lo seguía siendo 2 años después, en junio de 1918. En este tiempo llegué a tener algunos alumnos ilustres, entre ellos la escritora Rosa Chacel. En junio recogí en libro la primera parte de Un día de guerra, La medianoche, olvidando la segunda parte, En la luz del día. A finales de 1916 me instalé en A Pobra do Caramiñal, La Coruña, en la Quinta o Casal de la Merced, donde nació mi hijo Carlos Luis, en 1917, y también en Galicia nacieron mis demás descendientes. María Beatriz en 1920, Jaime en 1922 y María Antonia en 1923. En 1918 me dediqué esencialmente a la escritura poética, pero en una entrevista afirmé que había decidido volver a escribir teatro y es seguramente entonces cuando inicié la redacción de Divinas Palabras. Mi segundo libro poético, La pipa de Kif, apareció en 1919 y poco después publiqué en folletín en el diario El Sol, entre junio y julio, la tragicomedia de Aldea, y se llega a 1920, año que en mi vida y obra tuvo una consideración mítica por mi actividad editorial y creativa, que se estima de una gran importancia literaria. Se inició con la publicación de mi tercer libro poético, El pasajero, continuó con la edición de La enamorada del rey, y por fin, un año después de su aparición en folletín, Divinas Palabras. Sin embargo, mi obra más famosa no apareció en libro, sino en la revista España, y es el primer esperpento, Luces de Bohemia. La publicación se inició el 31 de julio y concluyó, tras 13 entregas, en octubre. No obstante, es una versión incompleta, pues entonces solo la formaban 12 escenas, a las que, en la edición en libro de 1924, se le añadieron 3 más segunda, sexta y undécima, que se caracterizan por ser las más significativamente políticas. Y al tiempo que se editó el esperpento, la revista La Pluma dio a conocer, en 3 amplias partes, Farsa y licencia de la reina castiza. El esperpento marca el momento más significativo de mi creación artística y supone el más complejo y acertado paso de la literatura española en la labor europea de renovación literaria del siglo XX. El esperpento se configura como un intrincado sistema de interpretación de la realidad, que está ficcionalizada de manera oficial, con el objeto de desmontar la falsa imagen que se tiene de la propia existencia. Para ello, empleo recursos deformadores, caricaturescos, con los que se eliminan los falsos mitos que constituyen la realidad oficial, y se puede, entonces, percibir la degradación a la que se ve sometida la vida contemporánea de los españoles. En 1921 publiqué también en La Pluma y entre abril y agosto mi segundo esperpento, Los cuernos de Don Friolera. Por iniciativa del gobierno mexicano, llegué a México en septiembre como invitado de honor a las celebraciones del centenario de la independencia. En los 2 meses que pasé en México, asistí a múltiples actos políticos, culturales y universitarios, acompañado por intelectuales y políticos, entre ellos el presidente Obregón. Dicté 4 conferencias en México que suscitaron una enorme polémica política entre la colonia española y yo, debido a la defensa que hacía de las acciones de la administración revolucionaria en detrimento de los intereses españoles, donde incluía ataques contra el gobierno español y contra el propio rey.
El 13 de noviembre salí hacia La Habana y después de pasar unos días en Cuba, partí hacia Nueva York, donde permanecí unos días de diciembre. En 1922 abandoné la finca de la Merced y me trasladé al casco urbano de Apobra. Concluido el contrato con la SGL, empecé a publicar en otras editoriales o por impresión propia, como es el caso de la edición Príncipe de la Reina Castiza. Mis nuevas obras seguían apareciendo en medios periodísticos, como la tercera comedia bárbara, Cara de Plata, editada en La Pluma entre julio y diciembre de 1922. Una vez concluida esta publicación, el siguiente número de esta revista, de enero de 1923, se me dedicó como homenaje. En él participaron muchos de los más notables intelectuales españoles, siendo el homenaje más importante que recibí en vida. Poco después firmé un nuevo contrato con la editorial Renacimiento, donde se imprimió Cara de Plata. En otoño fui intervenido en Compostela del tumor de vejiga que llevaba años arrastrando, y durante la convalecencia ideé la escritura de Tirano Banderas, motivado principalmente por mi deseo de denunciar los problemas de una América dominada por el neocolonialismo, aunque no se debe obviar el hecho de que la primera noticia sobre esta novela se date solo 2 meses después del golpe de Estado de Primo de Rivera en junio de 1924. Renacimiento imprimió la primera edición de Luces de Bohemia con las 15 escenas definitivas. Además, publiqué 2 breves piezas teatrales, La Rosa de Papel y La Cabeza del Bautista, esta última representada en Madrid, primer estreno mío desde 1915. En 1925 me trasladé definitivamente a Madrid y durante todo el año trabajé en Tirano Banderas. Al mismo tiempo planteé la primera obra de la serie del Ruedo Ibérico, pues seguramente trabajé en ambas novelas al mismo tiempo. En abril edité Los Cuernos de Don Friolera y en diciembre se empezó a publicar por entregas en El Estudiante de Madrid, Tirano Banderas, edición que concluyó en mayo de 1926. Acompañando esta intensa actividad literaria, desarrollé una continuada labor política de oposición a la dictadura y a la monarquía, por la que hubo de sufrir procesos y secuestro de ediciones. A principios de 1926 se fundó en la Casa de los Baroja un teatro aficionado, pero con profesionales de la dramaturgia, el Mirlo Blanco, el cual debutó con la representación del prólogo y el epílogo de Los Cuernos de Don Friolera, continuado con el estreno de Ligazón, que se publicó posteriormente. Este año, junto con 1920, es la gran fecha editorial de mi vida literaria, pues en él aparecieron otras obras esenciales. Mi ruptura con Renacimiento posiblemente se debió, además de a mi insatisfacción con su actividad, a las reticencias que puso para la publicación de Tirano Banderas en pleno régimen dictatorial. Edité Tablado de Marionetas, donde recogí mis 3 farsas, La Cabeza del Dragón, La Enamorada del Rey y la Reina Castiza, en una publicación compartida entre pequeños editores y yo mismo. En plena edición periodística de Tirano Banderas, y nada más empezar el año 1926, edité el folletín de la primera novela del Ruedo Ibérico con el título de La Corte Isabelina en el diario La Nación de Buenos Aires, y en mayo imprimí El Terno del Difunto, primera versión de Las Galas del Difunto, y al fin, en diciembre, apareció en volumen Tirano Banderas en edición del autor, novela que supuso un triunfo inusitado en mi vida. Las sonatas habían representado un continuo éxito de ventas, con decenas de ediciones y miles de ejemplares vendidos,
pero eso había ocurrido a lo largo de más de 20 años. Tirano Banderas se agotó casi de inmediato y era tema continuo de comentarios, pues nunca una obra mía había tenido la repercusión crítica que obtuvo esta novela. El año de 1927 viene a continuar y complementar el gran año literario de 1926. Por un lado, se siguieron reeditando mis obras completas, manteniendo mi actividad autoeditora tras el éxito de Tirano, y publiqué en libro La Corte de los Milagros. Aunque esta obra no tuvo la repercusión popular y crítica de la novela de Tierra Caliente, también supuso un triunfo en las ventas que forzó una reedición en solo 5 meses. Continuando con la práctica que había iniciado con La Corte de los Milagros, publiqué mi nueva obra primero en Argentina antes de darla a conocer en España. Así, en marzo, y también en La Nación, apareció el último esperpento dramático mío, La hija del capitán. A finales de julio se imprimió en España e inmediatamente se decretó el secuestro de la edición, aunque había modificado algunas de mis más evidentes alusiones políticas. En Heraldo de Madrid edité en el mes de septiembre una pieza teatral, Sacrilegio, al tiempo que preparaba la impresión de un nuevo volumen de la ópera Omnia, Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, donde recogí todas las piezas breves escritas desde 1924, La rosa de papel, La cabeza del Bautista, Ligazón y Sacrilegio, con El embrujado. En estos años ya era considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX, en la vanguardia de la renovación literaria europea, consideración que se ha mantenido y acrecentado en la muy amplia atención crítica que ha recibido mi obra. En 1928 entré en una breve época de comodidad económica gracias al contrato que firmé con la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Según el acuerdo, recibiría una altísima cantidad en concepto de adelanto de derechos de autor, una cifra imposible de cubrir, por lo cual siempre quedaba como acreedor de la editorial. Este contrato me permitió trasladarme al selecto barrio de Salamanca. En octubre publiqué la segunda novela de El Ruedo Ibérico, Viva mi dueño, que fue, como tal, el último libro original mío. En colecciones populares de novelas cortas edité, entre 1926 y 1930, varias novelas breves que en su mayoría son fragmentos de los volúmenes del Ruedo Ibérico, aunque alguna no se integró en las narraciones mayores como Fin de un revolucionario de 1928. Tras 3 años de intensa actividad literaria y editorial, reduje mi labor a partir de 1929. Empecé el año editando en una revista bonaerense una novelita del ciclo del Ruedo Ibérico, nunca incorporada a otra obra, Un bastardo de narizotas, y se tradujo al inglés Tirano Banderas. Acepté la presidencia de honor de Amigos de la URSS y participé activamente en acciones contra la dictadura. La dimisión en enero de 1930 de Primo de Rivera relajó la situación política y literaria del país. Edité entonces lo que pretendían ser mis poesías completas, Claves líricas, donde recogí mis 3 poemarios, aunque con notables modificaciones. Un claro ejemplo de la relajación política es la edición de mis 3 últimos esperpentos, uno de ellos aún secuestrado, que reunía martes de carnaval, y en colaboración con la actividad antimonárquica, se leyó públicamente La farsa y licencia de la reina castiza en el Ateneo de Madrid el 2
de diciembre, con la proclamación de la República en 1931, me manifesté republicano y presenté mi candidatura a las Cortes Constituyentes que se eligieron a finales de junio como candidato de la Alianza Republicana de Lerroux por La Coruña y por Pontevedra, pero quedé fuera del Parlamento. Acusé al caciquismo restauracionista, todavía totalmente instalado en Galicia, de haber amañado las elecciones y exigí su anulación impugnando los resultados, algo que no fue concedido. Mi actividad literaria en este año es casi inexistente. Pronto me convertí en un autor símbolo de la República y por ello se centró la atención en mi obra antiborbónica para atacar al régimen fenecido. La reina castiza es, acaso, la más significativa en este sentido, por lo que se llevó a los escenarios, lo que supuso otra vuelta a los teatros tras varios años de silencio. Se estrenó el 3 de junio en el Teatro Muñoz Seca con un gran despliegue escénico muy ajustado al sentido fársico de la obra, lo que suscitó un enorme interés crítico e intelectual. El triunfo de este montaje llevó al deseo de estrenar otra obra mía, y el 11 de noviembre se representó en el mismo teatro El Embrujado, montaje en cuya dirección participé. La CIAP entró en quiebra, lo cual generó problemas económicos muy serios, llegando a ofrecer una imagen de indigente. Por ello, el gobierno de la República, presidido por mi amigo Manuel Azaña, me nombró conservador general del Tesoro Artístico Nacional, pero con obligaciones únicamente administrativas y sin capacidad de decisión. Acepté el cargo gracias a mi pasión por el arte, pero en cuanto comprendí a lo que habían reducido mi función, protesté, por lo que Azaña me dio la responsabilidad de crear el Museo de la República, aunque me fui encontrando siempre con muros que detenían todas mis propuestas. Aún así, mantuve el puesto durante casi un año, y en enero de 1932 fui nombrado director del Museo de Aranjuez. La CIAP quebró totalmente y quedé sin editorial. Presenté mis 3 últimas novelas, Tirano Banderas, La Corte de los Milagros y Viva mi Dueño, como candidatas al Premio Fastenrat de la Real Academia Española, y en mayo, tras una selección preliminar que había mantenido en concurso Tirano, tras suprimir las otras 2 obras, notablemente antimonárquicas, se dejó desierto el concurso. No buscaba el beneplácito ni el premio de una institución a la que despreciaba. Lo que pretendía era lo que conseguí: provocar un escándalo con el que mostrar públicamente que la Academia era extremadamente reaccionaria. Se buscaba, pues, que el gobierno disolviese la actual Academia y la reconstituyese con nuevas personas más afectas al régimen republicano. El 7 de junio, un grupo formado por los más prestigiosos intelectuales y presidido por Unamuno organizó un gran homenaje en desagravio por la afrenta de la Academia. Inmediatamente después fui elegido presidente del Ateneo en sustitución de Azaña. Este mismo mes presenté la dimisión de mis cargos como conservador general del Patrimonio Artístico Nacional y de director del Museo de Aranjuez, debido a la falta de poder ejecutivo y al desamparo al que me sometió el gobierno. El mismo día en que se realizó el homenaje, El Sol inició la publicación por entregas de la primera parte de la tercera novela de El Ruedo Ibérico, Baza de Espadas. Vísperas septembrinas, que concluyó en julio. Mi situación económica era muy precaria y solo pude subsistir casi mendigando entre mis amigos. Mi esposa, Josefina Blanco, me interpuso una demanda de divorcio que se resolvió a finales de año con la separación del matrimonio
quedándose mi esposa con la hija menor, mientras el resto de los hijos permanecían a mi cargo. Coincidiendo con el divorcio, experimenté un empeoramiento en mi enfermedad que me forzó a ser operado en Madrid a principios de 1933. Mi situación era patética, por lo que aireé mi intención de solicitar a algún gobierno hispanoamericano su ayuda para trasladarme a vivir a ese continente. Ante esta circunstancia hazaña, aunque temeroso por mis actitudes, no quiso permitir que siguiese en esas condiciones y consideró buscarme un nuevo empleo, pero que debía quedar fuera del organigrama del gobierno, que el cargo me complaciese y en el que no molestase en exceso. Lo encontraron en el de director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma. En efecto, me sentí muy satisfecho del cargo, y el 19 de abril llegué a Roma, aunque lo que me encontré fue un edificio casi en ruinas, mal dotado y amueblado, y un grupo de becarios especialmente rebeldes. Tenía esperanzas de que el gobierno me ayudase a decentar la Academia Romana, pero de inmediato éstas se diluyeron. Por eso creí preciso regresar a Madrid para impulsar todas las reformas necesarias. Pero los escollos burocráticos eran insalvables, por lo que me olvidé de la posibilidad de conseguir mis objetivos e incluso se me sometió a una investigación debido a la denuncia de un becario. Permanecí demasiado tiempo en Madrid, desinteresado de la actividad de la academia, pues no regresé a Roma hasta marzo de 1934. Durante mi estancia en España, acepté llevar adelante el proyecto de escenificar divinas palabras que me propuso Rivas Cherif. En efecto, Rivas preparó su estreno y contó, para ello, con la colaboración de Margarita Xirgu y Castelao, que hizo la decoración. La obra se puso en escena en el Teatro Español en noviembre, y pese a que fue la producción más importante de una obra mía en vida, no tuvo éxito, aunque atrajo una enorme atención de la prensa. Al regresar a Roma en marzo de 1934, desinteresado totalmente de la academia, solicité que se me sacase del purgatorio romano y que se me consiguiera un puesto pacífico donde pudiera dar término al ruedo ibérico. A finales de octubre, el gobierno estaba a punto de destituirme, pero el prestigio del escritor y el agravamiento de mi enfermedad me evitaron el despido. El 3 de noviembre salí para Madrid, solo 6 días antes de que Antón Julio Bragalia estrenase en Roma Los cuernos de Don Friolera, en traducción del propio director con ayuda mía. Los años 1933 y 1934 son 2 años, literariamente hablando, vacíos, sin ningún texto nuevo, prácticamente sin reediciones ni escritos periodísticos. En 1935, el agravamiento de mi enfermedad de vejiga me forzó a tomar la decisión de trasladarme al sanatorio del Dr. Villar Iglesias en Santiago de Compostela para someterme a sus tratamientos, por lo que en la primavera abandoné la capital y me establecí en la ciudad gallega, donde participé en la vida social y cultural santiaguesa, rodeado de una multitud de admiradores. Incluso en la medida en que mi salud me lo permitía, realicé pequeños viajes por Galicia, con visitas a La Coruña, Betanzos, Ferrol y Orense. Un grupo de amigos, encabezados por García Martí, propuso la organización de un gran homenaje al que en este momento era el patriarca de las letras gallegas, con el fin de adquirir un pazo en el que pasara mis últimos años de vida. En mi homenaje también se dirigió la iniciativa de Rafael Dieste de proponerme como candidato al Premio Nobel. Me animé a volver a la escritura, pero ya sin las fuerzas necesarias como para afrontar la continuación del ruedo ibérico. Urgido por razones económicas,
empecé a escribir artículos para el diario Ahora, de Madrid. Acepté el ofrecimiento para presidir el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en París, con la esperanza de poder viajar a la capital francesa, pero tras el verano sufrí un agravamiento de la enfermedad y cada vez era más raro que pudiera salir del sanatorio, donde quedé casi recluido. Tras una larga agonía, fallecí el 5 de enero de 1936 a las 2 de la tarde en Santiago de Compostela, a los 69 años de edad. Mi muerte fue causada por un cáncer de vejiga. En mis últimos momentos me encontré entre la inconsciencia y el delirio, según los doctores que me atendieron. Fui enterrado en el cementerio de Boisaca. Había solicitado un entierro laico y una sepultura sencilla, únicamente una piedra de granito sin labrar ni pulir, y donde tan solo se leyese mi apellido. El entierro se celebró al día siguiente, en una enorme manifestación de duelo bajo una intensa lluvia, presidida por el gobernador civil, el alcalde de Santiago y el rector de la universidad. Se dedicaron amplísimos homenajes a mi figura, y para sorpresa de todo el mundo, la generación joven, la del grupo del 27, que en general se había sentido desapegada de mí, organizó el mayor homenaje al preparar un gran acto en el Teatro de la Zarzuela que incluía la lectura de textos míos, escritos en mi honor, y el estreno en España de Los Cuernos de Don Friolera, acto que se llevó a cabo apenas un mes después de mi fallecimiento, el 14 de febrero. Un mes después, el 19 de marzo, se inició la publicación en 6 entregas en el diario Ahora de mi novela póstuma, El trueno dorado. Dejé este mundo dejando tras de mí una estela de obras que espero continúe iluminando y cuestionando la realidad de quienes las guardan. Mi legado es una invitación a mirar el mundo con ojos críticos, ya no temer a la deformación de la realidad para revelar su esencia más profunda. Adiós para siempre.